En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 19, las limitaciones y alcances del método hipotético deductivo. Vamos a trabajar dos apartados. El apartado denominado el caso de las ciencias sociales y luego vamos a trabajar el apartado la cuestión del libre albedrío. Lo vamos a trabajar juntos porque están íntimamente relacionados. Bien, en el caso de las ciencias sociales, en ese apartado, el autor comienza realizándose dos preguntas que apuntan a una misma problemática. La primera pregunta que se hace ¿es el método hipotético deductivo? ¿El método hipotético deductivo es el método de las ciencias sociales? Que es lo mismo que preguntarse, ¿tiene alcance el método hipotético deductivo en las ciencias sociales? Es decir, ¿sirve el método hipotético deductivo para construir conocimiento al interior de las ciencias sociales? Bueno, va a decir el autor que esto se nos presenta como un nudo, difícil de desatar o de cortar. Luego, el autor va a confesar su simpatía por el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es una corriente de pensamiento que le antecede al estructuralismo, que mencionamos en el video anterior, y que consiste en pensar de que todo lo que realizamos, todo lo que sucede en la realidad, está sujeto a leyes de la naturaleza. Que todo lo que estoy diciendo ahora, mi crecimiento, mi desarrollo, las acciones de ustedes, funcionan igual a través de leyes de la naturaleza, al igual que como crece un árbol, por ejemplo. Klimovsky simpatiza con esta corriente de pensamiento, ya tiene sus largos siglos, ¿sí? Que si bien es vieja, es una corriente de pensamiento que ya es histórica, aún continúa. Hay gente que hoy plantea de que, es natural que suceda esto, es natural que suceda lo otro. En algún punto ahí está el naturalismo siempre dando vuelta. Bueno, en definitiva, para el naturalismo estamos determinados por la naturaleza. ¿Y qué implica el naturalismo según Klimovsky? Por un lado, implica una posición que reconoce que cada ciencia tiene su propia complejidad. Y que sin embargo, a pesar de que cada ciencia tiene su propia complejidad intrínseca, es decir, al interior de cada ciencia, aún así se puede utilizar el método hipotético deductivo saltando de una ciencia a otra. Es decir, yo puedo utilizar el método hipotético deductivo en las ciencias sociales, como también en las ciencias naturales. Y este salto metodológico no resulta significativo. Es decir, se puede realizar sin problemas, aún reconociendo que cada ciencia tiene su propia complejidad. Bueno, Klimovsky simpatiza con esta postura que proviene de la corriente de pensamiento denominada naturalismo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que simpatiza con esta corriente de pensamiento, también reconoce de que no hay una postura unánime sobre este salto metodológico, que hay una ausencia de consenso al interior de los investigadoras y de los investigadores y las investigadoras que actúan en esta zona de conocimiento. Entonces se pregunta, ¿dónde radican las dificultades que hacen que no exista este consenso sobre la utilización del método hipotético deductivo, tanto en las ciencias naturales como saltando en las ciencias sociales? Ahí establece un salto. Bueno, ahí es cuando interviene el segundo apartado de este video, que se denomina la cuestión del libre albedrío. ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con esta dificultad que se presenta a la hora de pensar el método hipotético deductivo en las ciencias sociales? Bien, el autor va a decir que existe una otra corriente de pensamiento que se llama hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica es una corriente de pensamiento que plantea su posicionamiento, se refiere a la interpretación, es decir, que construye sus conocimientos a través de cómo se interpreta. Esta es la postura de la hermenéutica.
sería como el arte de interpretar los textos, ¿no? Según la hermenéutica de las ciencias sociales, que hay distintos representantes, ¿no? que apoyan esta postura hermenéutica, realizan una objeción en contra del método hipotético y deductivo en relación a la aplicabilidad. Es decir, que para la hermenéutica, en los ámbitos de lo histórico, como puede ser la historia, o en el ámbito de la cultura, como puede ser la antropología, o en el ámbito de lo social, como puede ser la sociología, es inexistente la posibilidad de establecer leyes o regularidades. O sea que según la hermenéutica no sería posible establecer leyes. Es más, dicen, sería algo trivial, es como que no hay que ocuparse de establecer leyes en lo histórico, en lo cultural, en lo social, ya que no requiere, es algo trivial, no importa. Ahí el autor va a dar un ejemplo, entonces, luego, un ejemplo, un enunciado, una afirmación que dice lo siguiente: en toda revolución hay gente que se incomoda. Y una disciplina que se encargue de esta afirmación, que estudia esta afirmación, como puede ser la sociología, va a decir Klimovsky solo es un enunciado general. Es decir, no puede predecir, no puede explicar, en definitiva, no puede exigir, incluso no exige esta afirmación. En toda revolución hay gente que se incomoda, no exige que utilicemos el método hipotético deductivo. Entonces, para poder pensar, si esta disciplina que estudia este enunciado, esta afirmación, pretende establecer leyes e hipótesis, para poder establecer una ley tendría que poder observar una cantidad considerable de fenómenos diferentes, ¿sí? Para poder establecer características fijas o asociadas o con alguna significación estadística, para así poder empezar a poder visibilizar alguna regularidad alguna regularidad en esta cuestión. Volvamos de vuelta. Si una disciplina tal que se ocupa de esta afirmación pretende establecer alguna ley, debe poder acumular una cantidad de fenómenos diferentes observables, o sea, empíricos, observables en la experiencia, para poder así empezar a fijar ciertos fenómenos y así establecer una regularidad, por lo menos con alguna significación estadística. Y así entonces va a decir Klimovsky, los politólogos, por ejemplo, los que provienen de las ciencias políticas, establecen correlaciones, es decir, la correlación es un concepto estadístico, entre niveles de pobreza de una sociedad y revoluciones sociales. Cómo pues se puede establecer una correlación entre estas dos variables. Pero de todas maneras, va a decir Klimovsky, esto presenta inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? La problemática del libre albedrío. ¿Qué quiere decir el libre albedrío? La capacidad autónoma de decisión. Cada persona, como trabajamos en ciencias sociales, cada persona puede decidir de manera autónoma. Esta hipótesis del libre albedrío se contrapone a lo que se denomina determinismo. Como recién hablábamos del naturalismo, bueno, según el determinismo natural, todo lo que hacemos estamos determinados por la naturaleza. Esto se contrapone al libre albedrío, donde yo decido qué acción tomar. Por ejemplo, Freud, el padre del psicoanálisis, en algún punto era naturalista, porque él pensaba de que todo lo que sucedía, todas las acciones humanas estaban determinadas por el inconsciente, por conductas inconscientes. Entonces, en algún punto Freud era determinista, no creía en el libre albedrío. Bien, pero el libre albedrío viene a problematizar esta posibilidad
de establecer leyes en las ciencias sociales, ya que existen diferentes personas, cada persona puede tomar acciones y decisiones diferentes, o una misma persona en momentos distintos puede decidir tomar una acción u otra. Por lo tanto, se producen efectos diferentes en iguales circunstancias. Entonces, la circunstancia no nos alcanza, no alcanzaría, ya que cada persona puede decidir tomar diferentes decisiones en sus acciones. Y este supuesto del libre albedrío, este supuesto de libertad de decisión de las personas, hace imposible la aplicación del método hipotético deductivo. Es decir, hace imposible que se puedan establecer leyes de la historia o de la sociedad. Prácticamente hace de que la posibilidad de establecer leyes sea algo nulo, sea imposible. ¿Por qué? Porque no podría establecer generalizaciones empíricas. ¿Qué quiere decir esto? Para poder construir una teoría, según Klimovsky, se deben pasar distintos niveles o estratos. El primer estrato es cuando son las afirmaciones y los enunciados que construimos empíricos, es decir, que observamos en la experiencia, pero en torno a un solo objeto, vinculado a la propiedad de ese objeto, a cómo ese objeto se relaciona con otro objeto, y de alguna manera las correlaciones, pero con un solo objeto. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, que podríamos pensar de generalización empírica, es cuando ya podemos producir enunciados, construir conocimientos en torno a una multiplicidad de objetos, muchos objetos que se observan en la experiencia. Eso sería la generalización empírica. Bueno, según el supuesto del libre albedrío, las ciencias sociales no podrían producir enunciados del segundo nivel. Solo se quedaría en enunciados del primer nivel, es decir, afirmaciones empíricas básicas, es decir, observaciones en la experiencia en torno a un solo objeto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es imposible la aplicación del método hipotético deductivo en ciencias sociales? Porque interviene el problema de las decisiones humanas, el problema de la libertad de las decisiones humanas. Entonces dice Klimovsky, ¿de qué sirve el método hipotético deductivo? Si solo puede producir enunciados, solo puede producir afirmaciones del primer nivel, es decir, términos empíricos que se refieren a la propiedad, a la relación o a la correlación de un solo objeto. ¿De qué sirve? Bueno, por un lado, el primer nivel de estratificación teórica del que venimos hablando, dice Klimovsky, sirve para verificar una teoría, pero no alcanza para establecer leyes, es decir, mediadores teóricos que indiquen que los acontecimientos que explican una realidad, ¿sí?, fuercen o determinen esos mismos acontecimientos. Entonces, los enunciados de primer nivel que puede establecer las ciencias sociales no alcanzan para establecer leyes empíricas, sí nos alcanza para poder verificar lo que enunciamos. En conclusión, sin leyes, sin explicaciones nomológicas deductivas, el método hipotético deductivo queda vedado, queda cerrado. Es decir, que el método hipotético deductivo se cierra a las ciencias sociales. Dice Klimovsky, bueno, podríamos inventar un sistema hipotético deductivo propio de las ciencias sociales, pero no alcanzaría para predecir ni para explicar. Por esta cuestión del libre albedrío. Bien, pero va a ser una aclaración y terminamos con esto. Reconocemos, va a decir Klimovsky, que la ciencia aún no ha logrado demostrar lo que plantea el determinismo naturalista, es decir, que el libre albedrío no existe, no lo puede demostrar. Bien,
Pero si bien no lo pudo demostrar de manera completa, como Freud lo pretendía, es decir, ¿no?, que no somos libres a la hora de decidir, sí podemos utilizar la hipótesis determinista, es decir, la inexistencia del libre albedrío, como supuesto metodológico. Es decir, que como supuesto metodológico podemos utilizar la hipótesis, el supuesto determinista, y podemos declinar, podemos rechazar la idea de que somos libres a la hora de decidir, y de ese modo el método hipotético deductivo podría ser aplicable. Seguimos en el próximo video.